Mirá lo que te voy a decir. Yo tomaba cocaína. Debe ser, con los placeres que hay en la vida, debe ser la droga que te los evita a todos. Ujú. No puede dormir, no puede comer, no puede coger. No entiendo cómo tiene tanta prensa esa droga. Ujú. Sin embargo, es una droga muy adictiva y si no tenés toda la suerte que tuve yo de tener una familia preocupada realmente, y que me lo hacía notar, no le esquivaba al No bulto. miraba por otro lado. No. Y mis hijas y mis responsabilidades, y por otro lado mi vocación de prosperar y seguir adelante, quizás hubiera quedado donde quedaron mis amigos, Ujú. que hoy no están, y que no tuvieron la suerte de tener toda esa contención. Una invitación a bajar los decibeles en medio del bullicio. Una reivindicación de la empatía ante la crueldad, del diálogo ante la polarización constante. Liliana Montero es psicóloga y desde diciembre de 2023, ministra de Desarrollo Humano de Córdoba. Como parte de su profesión y de su trayectoria en política, aprendió a escuchar. En tiempos donde todo es fugaz, hace una pausa en la agitada rutina de una ministra para pensar sobre los temas que nos atraviesan como humanidad. De esto sí se habla. Un podcast para movilizar sentidos, abrir preguntas, buscar respuestas colectivas y construir otro futuro posible. Conversar sobre lo importante es urgente. Un creativo y un resiliente, si tuviese que definir. Una persona que es una mezcla de ingenio, perseverancia, habilidad para sobreponerse en las dificultades de la vida, un innovador, inteligente, que quizás hoy estés en la cumbre de tu vida artística, de productor, pero también alguien que pudo transitar las sombras de la vida y el dolor. Así que seguramente será una charla súper interesante. Muchísimas gracias, José Palazzo, por estar acá. No, gracias a vos por invitarme. Me llama mucho la atención cómo saltaste de ser un monserratense a ser un productor de rock. Mira, la realidad es que la música, mi mamá es artista plástica, y es una artista plástica muy reconocida, muy importante. De hecho, tengo que hablar con Daniel Pacerini porque no hay ninguna placa en la Plaza del Bicentenario que diga que esa obra la hizo Susana Lescano. Los aros los hizo Sí, Susana Lescano. señor. Pero más allá de eso, siempre hubo esto, por mis primos y por ella, la influencia musical en mi casa. Y me regalaron un instrumento musical cuando era chico y yo quería tocar y empecé a estudiar porque por otro lado mi papá es abogado. Entonces mi papá, como más pragmático, dice: ¿quieres ser músico? Estudie música. A lo mejor con el objetivo de desalentarlo. Porque la realidad es que los primeros pasos en el estudio de la música son un poco aburridos, porque uno en el acto quiere ser uno de los Pink Floyd o Kiss, Seguramente. y de golpe te toca... Solfeo. Claro, exactamente. Pero bueno, estudié con Acharo Alvarelo, estudié con varios profesores y empecé en la música. Y paralelamente iba al Colegio Nacional de Montserrat. Yo soy un hijo de la educación pública, porque estudié en el Colegio Zorrilla, la primaria, en el Montserrat, la secundaria, y me recibí de abogado en la Universidad Nacional de Muy Córdoba. joven te recibiste, Sí, lo sí. cual también habla de ciertas capacidades. Me recibí, ¿no? en 5 años. Sí. Me recibí en 5 años. ¿Por qué? Porque yo ya me había casado, tenía que trabajar, hice de todo, hice prensa para Warner, hice prensa para un concejal, el 8 Horta Córdoba, después hice de todo para galguearla. Porque si bien hay un dato que no es menor, nosotros vivíamos en una familia de clase media y a lo mejor mi padre me podría haber ayudado más con esto del casamiento prematuro y de irme a vivir solo. Y yo creo que la opción de arreglátela solo fue una herramienta muy importante en mi vida, Uh-huh. que yo hasta el día de hoy se le agradezco a él. Y el tipo, ¿qué hizo? El tipo dijo: bueno, se va a tener que aprender que la vida es completamente distinta de cómo viene viviendo él.
que va a la facultad, que van en un segundo auto de la casa, qué sé yo, todo ese mundo de pedo que vivía yo. Y de golpe casado, una hija, laburando, buscando la forma, entendiendo de que había que conseguir recursos para pagar los gastos de la casa, en fin. Y esa formación, más allá del gran amor que tiene mi familia, hizo que yo empezara a investigar en proyectos, empecé a trabajar en la televisión. Dentro de la televisión terminé siendo director del canal, después me asocié con Blaes y generamos con Provintel un canal que se llamaba Canal CBA de Córdoba. O sea, trabajé mucho desde muy chiquito, pero siempre me gustaba la organización de espectáculos. Y mis primeros espectáculos fueron muy difíciles porque en el espectáculo sucede una cosa que a lo mejor no sucede en otras actividades. Trabajás muchísimo y a veces perdés dinero. Escuché uno que había 29 entradas. Sí, 29 espectadores, Marky Ramón en Intro de. Pero ¿qué es lo que hice? Y transité mucho esta galería y la Galería Vía Nueva. Armé una pequeña productora que en vez de hacer un show hacía 9 o 10 al año. Este año mi productora va a haber hecho 260 espectáculos en un año. Desde estadios de fútbol en enero con La Renga, que hicimos 4 estadios en Avellaneda, 2 estadios en el Estadio Único. Hicimos estadio en toda la República Argentina. Vengo de hacer un show en Cuba con La Renga, que se presentó en el Festival Iberoamericano de Cine. La Plaza de la Música hicimos un montón de shows. Atenas hicimos un montón de shows. El Teatro Libertador San Martín. Hicimos muchos shows en el interior de la Argentina. Somos una productora muy grande. Pero en ese primer semilla yo me imaginaba haciendo 10 shows al año. Y como éramos 3, el tiempo que nos llevaba. Y hoy somos 90 personas trabajando en la productora. Y si bien yo soy como la cara visible y el que va programando todo, nunca me imaginé que nosotros íbamos a tener una compañía que funciona como una industria. Eso decís, nunca me imaginé. ¿Cómo te imaginabas? Cuando empezaste, ¿qué te imaginabas que iba a suceder de tu vida? No, si miraras a ese joven hoy, ¿qué te imaginabas que iba a suceder? Tenía planes a muy corto plazo. Ajá. Me quería recibir de abogado. Quería ver la posibilidad de tener un trabajo más estable que ir galeando para que la familia esté más tranquila, planificar. ¿Qué hizo clic? Empecé a trabajar en una compañía nacional, que se llamaba BCC, de cable. Me dieron responsabilidades mucho más grandes de las que quizás para mi edad podría haber tenido una persona. Y eso me hizo un clic, que yo trabajaba para un empresario muy generoso y muy importante, se llamaba Samuel Lieberman, el dueño de BCC. Tenía 150 empleados a cargo, más 60 empleados en Rosario. Entonces yo empecé de golpe, de un día para otro, como si yo te dijera, este viernes, empecé a trabajar en una corporación. Y empecé a tener conductas de corporación, trajes, me trajeron un montón de trajes, me acuerdo, me sacaron la ropa así, me pusieron trajes. Empecé a tener una actividad muy fuerte y ahí me di cuenta de que a mí me gustaría todo ese volumen de trabajo volcarlo a mi propia empresa. Y eso rompió todos los paradigmas. ¿Alguna vez sentiste que te mareaba? No, me pasó mucho cuando trabajaba en esta compañía, porque a lo mejor me tenía que tomar un vuelo para ir a Nueva York a la mañana y me volvía al otro día. Entonces me decía, che, ¿cómo estuviste un día en Nueva York? Fui a negociar una cosa puntual y me volvía. Y venía y tenía que rendir cuentas de lo que había hecho y lo que había sucedido. Entonces empecé a tener una vida media vertiginosa y sí. Entonces eso por momentos sí, porque iba a comer a restaurantes caros, que si bien ahora me encanta hacerlo, antes lo hacía con la plata. Ahora también te dedicas a chef. Sí, te gusta cocinar. Me gusta mucho cocinar. Y también te gustan los vinos. Sí, ¿Estás estudiando? Sí, estoy estudiando. ¿Enología? Estoy estudiando sommelier. Estoy estudiando sommelier con un sommelier que se llama Matías Ontivero y es un maravilloso mundo. Igual tuve 1 año y medio sin beber alcohol cuando me empecé el tratamiento de rehabilitación de las drogas. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace 11 años. También coincidió con que mi hija también tenía un problema de trastorno de alimentación. Entonces me parecía muy injusto que ella tuviera que entrar a una clínica para tratar su tema y que yo andara lo más pancho. Entonces fue un pacto no escrito donde yo empecé lo mío y ella lo suyo. A través de mirar lo que le pasaba a tu hija, decidís vos entrar. Sí, eso me ayudó. No, a través de ver que ella estaba muy enojada, lo que había ido su primer día a la clínica, que le parecía injusto, que ella creía que no tenía nada, porque las enfermedades de trastorno alimenticio son como una posesión del diablo. Yo nunca vi una persona, bueno, te debe tocar verlo, ¿no? No vi una persona tan
buena transformarse en una persona tan mala cuando uno le descubre su enfermedad. Y después, con el tiempo, se acomodó. Y también en esa época salía con una chica que había sido recuperada, que era una actriz, se llamaba Andrea Rincón, y ella no entendía por qué teniendo toda una familia como tenía, todo por ahí tenía. Entonces ella también me ayudó. Y entré acá a las vertientes, y hasta el día de hoy voy todos los martes, con Gigena Parker y Rudy, que me ayudaron muchísimo. ¿Cuánto tiempo estuviste en consumo? Y desde los 18 hasta los 42. ¿Tienes registro? Porque por ahí al que entra en consumo le cuesta tener el registro de qué fue o cuál es, porque nunca hay un solo motivo, ¿no? Hay una multiplicidad de motivos que hacen ingresar a un joven en consumo. ¿Tenés registro de qué pasaba? Yo Porque fue antes de empezar la facultad. no me quiero hacer el especial, pero la realidad es que yo empecé de manera como si fuera gracioso. Curiosidad. Pero pasa muchísimo, es uno de los determinantes. Tocábamos una banda de rock y bueno, igual yo siempre agradezco, siempre tuve una responsabilidad que cumplir, una familia que me abrazaba, hijos, si no quizás hubiera sido otro tipo de adicción. Porque mi adicción era muy especial porque yo tenía un pacto conmigo mismo, cuando trabajaba no consumía. Entonces, muchas veces se relaciona la noche con el consumo y es real, pero a mí me ha pasado situaciones donde yo he visto personas que estaban consumiendo de día más que de noche. Porque en muchos casos yo terminaba de trabajar tarde y por una cuestión de respeto para las personas que trabajaban, las bandas o la gente, todo, yo en esos momentos no consumía. A veces consumía después. Entonces lo que yo hice con la droga fue eliminar mis momentos de descanso y de mis momentos de buena calidad con mis hijos. Eso es de lo que más me arrepiento. Porque lo demás, nunca llegué tarde a una reunión, nunca cancelé, nunca dejé de cumplir mis compromisos. Entonces yo no consumía cuando tenía actividad y como tenía mucha actividad, eso me limitó mi consumo. Pero perdí muchísimos amigos míos en el camino, pero muchos amigos míos. Te digo, 7, 8 amigos míos muy queridos que el consumo los llevó a suicidarse o morirse de enfermedades vinculadas con el exceso del consumo de alcohol. Esas situaciones de quiebre, ¿no? De pérdida de amigos y demás, ¿impactaban en vos? 2 me tocaron durante el consumo y fueron muy duras. Sin embargo, mira qué traidor que es esto, que a uno le agarró para consumir más. Es como que es muy extraño. Nunca voy a entender. Mira lo que te voy a decir. Yo tomaba cocaína. Debe ser, con los placeres que hay en la vida, debe ser la droga que te los evita a todos. No puedes dormir, no puedes comer, no puedes coger. No entiendo cómo tiene tanta prensa esa droga. Sin embargo, es una droga muy adictiva y si no tenés toda la suerte que tuve yo de tener una familia preocupada realmente, y que me lo hacía notar, no le esquivaba. No miraba por otro lado. No. Y mis hijas y mis responsabilidades, y por otro lado mi vocación de prosperar y seguir adelante, quizás hubiera quedado donde quedaron mis amigos, que hoy no están, y que no tuvieron la suerte de tener toda esa contención. Por eso mi hermana trabaja en una fiscalía de violencia, y ella cuenta que ella siente que el incremento de la violencia está muy atada al consumo de las drogas. Y yo recuerdo, en mi destello de sobriedad, que las drogas por ahí son un inhibidor tan grande que a lo mejor te pueden llevar a un hecho de violencia. ¿Qué es lo que más te costó de alejarte de la droga? Creer que no podía. Ajá. Porque estaba todo en la cabeza. No tuve abstinencia, no la extrañé. Desde el momento que tomé la decisión de dejarla. Que fue a partir de lo de tu hija. Sí, fue a partir de lo de mi hija y que Andrea Rincón, que salía conmigo, me hizo una consulta acá en una clínica de Córdoba. Lo gracioso de la clínica, hasta el día de hoy lo cuento, me hicieron entrar todo por atrás. Entonces cuando llego le digo, che, todo el mundo sabe que me drogo y ahora que me quiero rescatar vos me escondes. Digo, vos sabés que esto que decís de no tuve síndrome de abstinencia, no me pasó eso. Es interesante porque a veces hace esto, lo fuerte de lo de tu hija,
es este clic que a veces se produce. Yo fui una fumadora muy fuerte, ¿no? De tabaco, hasta 2 etiquetas por día fumaba, ¿no? Y tenía como 36 años, tenía 3 hijos en ese momento ya, y tuve una neumonía tremenda. Y tuvieron que entrar mis hijos a verme en el hospital internada, y salí de ahí y nunca más probé un pucho, nunca más. Pero nunca más, no solamente no lo probé, sino que nunca más lo deseé. Nunca más tuve deseo. Entonces esa cosa, digo, yo soy psicóloga de 30 años de profesión, digo, cómo el psiquismo, cómo la cabeza funciona Bloqueando cosas. y el deseo está regulado desde absolutamente lo emocional, ¿no? Porque lo que vos contás es tu hija, que seguramente debe ser una de las personas emocionalmente más importante en tu vida, genera esta decisión afectiva antes que racional. Porque vos racional, de lo que me venís contando, tus amigos, tu familia, probablemente tu compañera de no vida. No iba a pasar por lo racional. No pasa por lo racional, pasa por algo que en algún momento se acomoda en el sistema y hace un clic, ¿viste? Sí, y también quiero decir que yo tengo mucha voluntad. Sin lugar a dudas. Y yo me había propuesto como objetivo que Pilar se mejore, que se mejoró ahí nomás, terminar con este plan que no me llevaba a ningún lado. Y como soy una persona de muy buen humor y muy positivo, lo encaré por ese lado y lo pude llevar. Por supuesto tuve una pequeña depresión que duró unos 3, 4 meses. Lo cual también es muy sano, ¿no? Es un indicador fantástico de salud. Por supuesto. Porque si no te deprimí frente a eso, te diría, bueno, la verdad que andaba mal. No, además estaba separado, tenía a mi hija con este tema, una de mis hijas se fue a vivir al extranjero, entonces era lógico. Pero transitado eso, empecé a darme cuenta de que es un camino, y lo celebro y me gusta hablar del tema, porque siempre los ejemplos, más allá del resto de las situaciones que me pasaron, siempre los ejemplos son buenos para saber que se puede, que no, yo no soy ni un superhéroe, ni soy un guaso que dije de un día para otro, no. Que ayuda, fui a una clínica, hasta el día de hoy, 11 años después, sigo yendo, hice pie en el frasquito para hacer los tests. Sí, leí eso que lo haces, y le mandás a tu madre los resultados. Exactamente, le mando a mi madre los resultados, y no solo hice que parezca y que la gente entienda de que es un camino muy interesante. Sin hacerme evangelista, ni creyente, ni fundamentalista, porque si alguien se droga no tengo ningún problema porque confío en las libertades y después cada uno elige lo que quiere hacer. Si yo te tuviera que dar un consejo, no la pruebes, y si la probaste, no la sigas probando, y si crees que tenés un problema en el acto, pedí ayuda. ¿Te ha costado a partir de eso? Digo, vos tenés uno de los espectáculos más taquilleros de la Argentina y más emblemáticos de la Argentina, como es el Cosquín Rock. De paso, el año pasado, este año, lo fui a vivir, y la verdad, felicitarte. La verdad que quedé impresionada por muchas cosas. Una, por el nivel de organización que tiene, ¿no? Pensaba en aquellos primeros Cosquín Rock y en este que fui, me impactó una cosa que lo voy a decir porque creo que es muy importante a raíz de lo que venimos hablando, que fue, caminé mucho el predio la noche que fui y veía la cantidad de chicos con unas remeras negras de la organización que se acercaban a pequeños grupos de jóvenes que estaban allí y les preguntaban si se estaban hidratando, ¿no? Y les señalaban los puestos de hidratación. Y a mí, que lo miro con ojos de funcionaria pública a eso, más allá de que disfruté un montón, esa noche estaba Lali, tuvo Miranda y demás, y disfruté un montón, Babasónicos y demás, me pareció súper importante que desde la producción se pudiera mirar todo esto, porque no es que lo vi así como al pasar, lo vi casi toda la noche. A lo largo de todos estos años del Cosquín Rock, ¿vos has visto que se ha incrementado o que ha cambiado, serían las dos cosas, el modo en el consumo de sustancias? Mira, el Cosquín Rock tuvo un cambio en el 2014-2015 de público. Es decir, los hermanos trajeron a sus hermanos más chicos trajeron a los amigos,
y algunos trajeron a los padres y a los abuelos. Los que van en familia tienen la misma costumbre de tomarse una cerveza, sentarse a comer, es un plan distinto. Los que van en grupos de más joven, lamentablemente el consumo de las drogas ha mutado hacia más lo que es la droga sintética. En el Cosquín, nosotros tenemos 6 grupos de socorristas. Cada grupo de socorristas tiene una especialidad, que están vinculadas con los excesos de consumo de determinadas drogas. Entonces, si bien hay una requisa muy exhaustiva que hacemos junto con la Policía de la Provincia y la Policía Federal, y también va a la PFA a hacer investigaciones, y adentro del predio de civil trabajan personas para evitar el narcomenudeo y todas las cuestiones que tienen que ver con eso, hay cosas que son difíciles de controlar. Entonces lo que nosotros hacemos es atacar la posibilidad de los daños. Y últimamente no hemos tenido, gracias a Dios, por las características que tiene nuestro festival, que atender a personas por ese tipo de consumos. Atendemos a personas deshidratadas, atendemos a personas que estuvieron mucho al sol, atendemos a personas que se intoxicaron con alcohol, pero no estamos recibiendo un volumen que llame la atención de atenciones vinculadas con drogas sintéticas ni con otro tipo de drogas. Eso no quiere decir que las haya, quiere decir que a lo mejor hay en menor cantidad o a lo mejor hay otro tipo de consumo. Pero la realidad es que nuestras atenciones primarias están vinculadas con eso que te digo. Hay un neurólogo, hay un cardiólogo, hay un traumatólogo, cada uno son las atenciones comunes que tenemos, y eso están dentro del predio en unas carpas que son como nuestro primer shock room. Después tenemos el Domingo Funes y tenemos un hospital móvil. Todo el tema salud. Y lo de la hidratación que vos viste forma parte de las instrucciones que nos dan los sistemas médicos para que la gente se mantenga hidratada. Y el predio tiene muchos puestos de hidratación. Sí, lo vi, la verdad que es fantástico, y lo quiero unir con algo que ha estado en discusión, y vos hoy presidís la Cámara de Espectáculos, creo que se llama, y me pareció súper interesante que van a medir el impacto de algunos espectáculos. Sí, ya lo públicos. medimos. Vinieron ahora con Paul McCartney. Sí, Paul McCartney en el Congreso de Cardiología y un evento deportivo dio 22.000 millones. Sí. Pero también se midió María Becerra, se va a medir el Boom Boom, se van a medir los festivales del verano. Nosotros venimos midiendo el Cosquín hace 5 años, no solo el impacto económico, sino el ambiental. Interesantísimo, porque además, desde el primer momento, cuando empezamos la charla dijiste algún número y veo que te gustan mucho, y es interesante porque todo lo que tiene que ver con medir el impacto de lo que hacemos, y desde el sector privado, que es en el que vos estás, como desde el sector público, es como una cosa muy interesante poder medir el impacto. Y como está en discusión muchas veces, bueno, ¿para qué el Estado aporta en esto? ¿Para qué no aporta? Es una discusión tan bizarra. Claro. Tan bizarra. ¿Sabes qué tiene bueno? Señores, ¿cuánto le aportó el show de Paul McCartney a Córdoba? ¿Cuánto le aporta el Cosquín Rock? Digo, pensar en ese joven de 20 y pico de años, y hoy tenés 54. Que ha tenido, ¿por qué me interesaba esta entrevista con vos? Más allá del tema del consumo, que creo que es importante, es precisamente, primero porque todo el tiempo te vi así, ¿no? Digo, vivís a un ritmo, ¿no? Lo primero que me dijeron, José se tiene que ir a tal hora, ¿no? Vivís boom, boom, boom. Pero también soy preso de mi agenda. Vos sabés que mi psicólogo, ahora que estoy con una psicóloga, mi psicólogo me dice, pero la agenda la armás vos, maestro. No te la arma nadie. O sea, no te podés quejar de la agenda porque te la armás vos. Gustaría llevarte el ritmo de lo que has hecho en estos 25 años, con estas luces y sombras que decía al principio, ¿no? Decía, y si tuvieses que definir qué es lo que más disfrutás o que lo más disfrutaste o disfrutás actualmente de tu vida, y qué es lo que más te cuesta. Mira, ha dependido mucho de las edades y de los tiempos. Hoy me cuesta mucho llevar una agenda grande, pero tengo un compromiso con la industria y un compromiso social, por eso soy el presidente del clúster, que hemos incorporado mega eventos deportivos, congresos y convenciones, soy el presidente de la Cámara, porque yo creo que la industria a muy corto plazo la van a manejar otras personas, y que nosotros tenemos que dejar allanado el camino para que, independientemente de cuáles son los políticos que vengan o las políticas que vengan, se entienda que nosotros somos una industria. Y que esta industria genera un motor económico tan importante para Córdoba,
que si nosotros la pagáramos en un verano, Córdoba quizás caería su turismo en un 50%. Si no estuviera el Festival de Jesús María, el de Villa María, y todos esos esfuerzos individuales y colectivos hacen el motor de nuestra economía. No es solamente Fiat, Renault, Arcor, Galperín. Nosotros, cada vez que hacemos un espectáculo, movilizamos un montón de recursos humanos, tenemos altas tempranas, contratamos seguridad, contratamos policía adicional, contratamos tránsito, contratamos catering, contratamos sonido, luces, pantalla. Sí, sí. Todas esas compañías generan recursos, generan trabajo, y el trabajo es muy importante como motor en las crisis económicas que Argentina las tiene y las va a tener. Entonces, hoy me cuesta seguir manteniendo el ritmo que tengo en todo lo que es el trabajo social, si se quiere, de mi industria, que empezó en la pandemia, ahí es donde yo empecé a hacer trabajo social de hasta conseguir bolsones para los trabajadores de la industria. Ese trabajo me cuesta un poco porque me lleva mucho tiempo y por ahí requiere de mí. Porque no es lo mismo que yo te vaya a visitar, que vaya el 4 de la cámara, que a lo mejor no lo conoce nadie. Entonces yo lamento ser como el más famoso de la cámara porque es el que utilizan por ahí para ir a vender un proyecto o acomodar. Pero hoy estoy en eso, es lo que más me cuesta. Y lo que más disfruto son las giras. A pesar de que ya estoy agotado de viajar, me gustó este proyecto de ir con La Renga a presentar el cine en el Festival Iberoamericano de La Habana. Me gustó la posibilidad de hacer el cierre de año en Necochea con La Renga para 50.000 personas. Me gustó muchísimo el desafío de traer por segunda vez a Paul McCartney. Desde que se gesta la idea, el año que viene va a haber 2 shows internacionales muy grandes y se empezaron a gestar hace 2 meses y trabajar en eso me gusta mucho. Hay algo que me gustaría para cerrar, que te lo quiero poner y que quiero que hagas una reflexión sobre esto. En una persona que ha estado rodeada de tantas personas muy conocidas, viste que dice, hay un concepto que dice que entre una persona y otra cualquiera del mundo hay 5 personas solamente, ¿no? Que si vos querés llegar al Papa Francisco tenés que encontrar quiénes son 6 las... pasos. Sí, nada más. Vos has estado con tantas personas, ¿no? Famosas, Paul McCartney, Madonna, bueno, Charlie, Papo, todos los que se te ocurra. Hay algo que a mí me impacta y lo voy a poner en famosos, pero también lo voy a poner en un hecho que vi, que te lo conté recién afuera, que fue en Paul McCartney. Que es en Charlie y también en el Pato Fontanet, en 2 personas que han vivido circunstancias muy complejas de su vida, muy, muy complejas de su vida, ¿no? Con Cromañón y Charlie con su salud, que es que apareces como un empresario absolutamente exitoso, ¿sí? Pero también con una profunda humanidad, con un compromiso con el otro pocas veces visto y que a veces en esta personalidad tuya tan avasallante pareciera que pasa como desapercibido, ¿no? Y cuando estuve el otro día mirando a Paul McCartney, te contaba recién que te vi entrar con una mujer a muy poquitos minutos de que entrara McCartney al escenario, y te vi que vos acompañabas a una mujer mayor, yo estaba con mi hijo, y te vi entrar, que la acompañabas, así eléctrico como sos, pero ella caminaba a 2, o sea que a vos te impedía caminar a 1000, y no obstante la acompañaste, se sentó esa mujer y vos te sentaste al lado de esa mujer. Digo, ese otro José tan humano, ¿sí? Es parte de esa vida que también te tomás el tiempo de acompañar. Y eso, ¿vos sos consciente de ese otro José? Mirá, viene de la cuna. Mi padre es así, mi madre es así, mis abuelos fueron así, mis hermanas son así. Nosotros seguimos siendo la típica familia tradicional que come los domingos juntos. Cuando yo estoy en la Argentina y no estoy de viaje, se come juntos. Yo visito a mi papá y a mi mamá 2 veces por semana. Y esta historia es lindísima porque era Vito Tillar. Mi mamá se había olvidado de pedirme las entradas y ella le dijo, despreocupate que ya te dejé tus entradas ahí. En el medio de Paul McCartney la voy a buscar y estábamos lejos. Así que tuve que cruzar todo y me senté, me quedé ahí para que se quede tranquila porque ella tenía una ubicación en otro lado. Pero como ya empezaba el show, no tenía forma de sentar en otro lado. Entonces fui, la senté ahí en el palco y me quedé para que ella se quede tranquila, que yo iba a estar ahí un rato hasta que empezara. Después tuve que volar. Pero
con el Pato, con Charlie, más allá de que tengo una amistad y que los quiero mucho, siempre supe, por más que parezcan exitosos, que son tipos que han sufrido muchísimo. Y es un tejido que a mí me influye mucho y que me conmueve mucho. Y muchos de mis trabajos, independientemente de lo empresarial, tienen que ver con eso. Ujú. Tienen que ver con eso. Y yo creo que los que hacen actividad social, yo soy admirador de un chico que se llama Juan, de un tatuaje para una sonrisa, y también de varios a nivel nacional que hacen actividad social, algunos invisibles inclusive, tienen que tener esa vocación, tienen que tener esa fibra. Yo la admiro mucho, la respeto. Mi padre fue uno de los tipos que más influyó en mi vida y en esos aspectos sobre todo, y mi abuela también. Mi abuela crió 6 hijos, los 6 profesionales, uno el doctor Emilio Palazzo, otro mi viejo, toda gente súper profesional, y ella era maestra del Colegio Taborén. Entonces, si uno no tiene afinidad con esas situaciones, es porque no aprendió nada de la vida, en mi caso particular. Por eso digo, es que yo agradezco tener la familia que tengo, tener el empuje y el apoyo de los padres que tengo, que eso se me transmitió a mis hijas. Yo soy un padre con todas las dificultades que tengo, muy presente, a pesar de que ellas 2 viven en España, porque la presencia no es solamente poder viajar una vez al año y visitarlas, sino que nuestros pactos de hablar por teléfono o hablar por FaceTime 2 veces por semana se cumplan a rajatabla. ¿Qué le decías a José del futuro? Ay, yo creo que salud no la va a tener por cómo se portó en el presente, pero... No, hay una cosa que me aterra, que es la claridad mental. A mí me encantaría tener buena claridad mental en la vejez, porque me gusta leer, porque me gusta ver cine, y me gustaría tener esas herramientas para poder hacerlo de viejo. Y finalmente, si tuvieses que decirle algo a los pibes que deciden emprender un camino en el negocio del espectáculo, de cualquier emprendimiento. El fracaso es lo que más enseña. El éxito no enseña nada y pasa volando. Caerse forma parte del trabajo y levantarse es obligatorio en el trabajo. Gracias, José, por venir. Dale, gracias a vos. Escuchaste De Esto Sí Se Habla, un podcast conducido por Liliana Montero. Si te gustó, compartilo y te esperamos en el próximo episodio.